Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Shalom Lekulán, amados televidentes, que como siempre a esta hora le dan seguimiento a este subprograma La Verdad de Elohim. Sean todos y todas muy bienvenidos, bienvenidas una nueva vez a este programa que, como todos sabemos, todos aquellos que ya tienen cierto tiempo viéndolo, pues obviamente están siendo bendecidos grandemente por medio del Ruach de Elohim, el Santo Espíritu de Dios, que es quien dirige este programa. Estamos haciendo una serie de programas que tienen que ver con el nacimiento del agua y del Espíritu. Este es el tercer programa, tengo entendido, del nacimiento del agua y del Espíritu, que es un programa que obviamente tiene cierta profundidad, ciertos misterios que están siendo revelados y seguirán siendo revelados conforme el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, esté trayendo la revelación de lo que implica el nacimiento del agua y del Espíritu. Es de grandísimo gozo para nosotros, como siempre, decir que saber que todos ustedes están siendo bendecidos por la recepción que le están dando al programa, ¿verdad? A través de los mensajes que nos envían y de las llamadas que nos hacen, aunque raramente puedo responder a algunas llamadas, pero ya les he dicho que los domingos realmente es un día que lo tomamos para un descanso y recreo. Esa es la razón por la cual no respondemos llamadas y, ¿verdad?, damos excusas, que esa es la causa, para que no crean que es que no queremos tomar las llamadas, sino que ese día realmente estamos de recreo, digámoslo así, recreándonos y tomándonos un tiempo para nosotros. Así que vamos a seguir en este día con el desarrollo de este programa, el nacimiento del agua y del Espíritu, y no vamos a perder mucho tiempo, ¿verdad? Vamos de inmediato a darle la bienvenida a mi amado hijo Isaac Mercado, coanfitrión de este programa La Verdad de Elohim. Bienvenido a este tu programa, Isaac Mercado. Amén, pastor, muchas gracias. Bienvenidos todos aquellos que una vez más realmente se disponen y nos dan sintonía en este programa, La Verdad de Elohim. Y estamos aquí nueva vez para ser bendecidos por el Señor. Amén. Su palabra es la bendición más grande que Él ha dado a la humanidad, porque la palabra revela la persona de Yeshua HaMashiach, de Jesús, el Mesías, y Él es aquel que vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Así que si abrimos nuestros corazones para que su palabra realmente penetre y tenga el efecto que está llamada a tener en nuestros corazones, entonces tendremos vida porque conoceremos a aquel que es la vida. Así que bienvenidos una vez más y dispongámonos a ser una vez más bendecidos por la palabra de nuestro Elohim. Amén. Amén. Baruch Hashem. Bendito es nuestro Elohim. Vamos de inmediato a leer la palabra para desarrollar el tema y no perder tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo, como siempre decimos, y no es un cliché, en televisión es raudo y veloz, pasa rápidamente. Vamos a pedirle a Isaac que esté leyendo, por favor, en el libro de Juan, el apóstol Juan, capítulo 1, desde el verso 29 hasta el verso 34. Juan 1, 29 al 34. La palabra de nuestro Dios dice en Juan, capítulo 1, 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Yeshua, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Elohim, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma
y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Hijo de Elohim. Amén. Amén. Gloria y honra al Altísimo. Para la gloria y honra de nuestro Elohim, de nuestro Dios, vamos a desarrollar un programa que sabemos en este día que va a ser de grandísima bendición para su vida. Solamente pedirle, en el amor de nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santo, que usted preste atención, ¿verdad? Y que abra su corazón a la luz de la palabra, porque ciertamente el Ruach de Elohim es que quiere iluminar el corazón de cada uno de nosotros, pero tiene que haber una aptitud de aceptación de la palabra de Dios. El espíritu de religiosidad que nosotros tanto hincapié hacemos, que tiene que ver con el espíritu de Jezabel, que es el espíritu matriarcal, el espíritu femenino caído de la otrora reina del cielo, es el espíritu que realmente ha creado una amalgama de fusiones de dogmas, de fusiones de fe, de fusiones de culto, de amalgamiento, de mezcla de creencias, donde se ha realmente unido lo humano con lo divino. Lo humano con lo divino, el entendimiento humano con lo divino, y no hay manera ni forma de que realmente lo humano pueda encajar con lo divino. No hay forma ni manera de que lo terrenal, lo carnal, lo que tiene que ver con la naturaleza caída, pueda realmente ensamblarse y empatar con lo que es espiritual, con lo que es celestial. No hay forma, bendita la gloria del Eterno. Y es por eso que precisamente por esta amalgama de dogmas, de creencias en el ser humano, hay un rechazo que ya ha sido formateado, por decirlo de alguna manera, ha sido formateado el chip de la mente, de las vidas de los seres humanos, a fin de que crean conforme realmente el espíritu que ha sujetado a la creación en esperanza para reinar sobre ella. En este caso hablo del espíritu de Hasatán. Ha sujetado en esperanza la creación para tratar de reinar sobre ella, y entonces ha creado lo que se llama un culto mezclado, una creencia mezclada, sabiendo, precisamente sabe este espíritu, que todo lo que no viene del mismo Dios, lo que no nace de Dios, lo que no nace de Elohim, de Elohé, no puede ser realmente de vida, porque lo que es la vida es precisamente lo que viene de Él, porque Él es la vida. Entonces, cuando se fusiona lo que es la luz con las tinieblas, porque todo lo que tiene que ver con la carne es manejado por las tinieblas. Cuando hablo de carne, estoy hablando de la carne de naturaleza caída, la naturaleza caída que fue precisamente en el Edén desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron. Desde ahí hay una herencia, hay una transferencia realmente de una naturaleza caída que viene en todo el linaje humano. Entonces todo lo que viene es insertado en esa naturaleza caída por los espíritus demoníacos también, que son espíritus caídos. Entonces obviamente que no tienen nada que ver con la luz. Entonces, como sabe, el espíritu caído principal, jerárquico, en este caso Hasatán, que para mantener en oscuridad, en oscurantismo a la humanidad, tiene precisamente que tratar por todos los medios de que no le amanezca la luz de Mashiach, de que no entiendan realmente cuál es el propósito y el plan divino para con la humanidad, para con las naciones. Y es por ello, bendita la gloria del Altísimo, que precisamente ha mezclado todo lo que tiene que ver con la fe de la humanidad o la fe de las naciones. Entonces, en este día yo quiero, mi querido amigo y mi querida amiga, sobre todo, amado hermano y amada hermana, que tú escuches bien. Hemos hablado de la dualidad del ser. La palabra dice que en el principio el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. En el principio el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas.
Ahora estamos tratando el tema de que para nacer de nuevo tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Bendita la gloria del Altísimo. Pero hay un nacimiento, todo tiene que ver con la palabra de Dios. Todo tiene que ver precisamente con la palabra de Dios, que es precisamente Yeshua HaMashiach. Hay un nacimiento en la dualidad del ser. El ser humano está conformado por una dualidad que tiene que ver con lo terrenal, que es la naturaleza caída de la carne, donde opera la muerte, donde opera el pecado, bendita la gloria del Eterno, en todos aquellos que no han sido redimidos por la sangre del Cordero y no guardan los mandamientos del Padre del Abba. Y hay una parte de esa naturaleza que es una naturaleza celestial, es una naturaleza divina, es una naturaleza espiritual. Y hemos hablado en otras ocasiones que por eso el ser humano está conformado por carne, sangre y agua. Y que no por casualidad, no fue coincidencia ni un interés del guardia romano que cogió la lanza y abrió el costado derecho de Yeshua HaMashiach. No fue una coincidencia ni una casualidad, era una necesidad. Y Elohé había determinado para establecer lo que tiene que ver con la conformación del ser humano, en este caso de Yeshua HaMashiach, para que se supiese que Yeshua HaMashiach no había venido solamente en agua, es decir, no era solamente espíritu. ¿Por qué? Porque realmente las tinieblas no pueden creer, ni han aceptado, ni lo van a aceptar jamás, que Yeshua HaMashiach haya venido en sangre, en carne y sangre a la tierra. Porque eso significa realmente el exterminio y la destrucción de todo lo que tiene que ver con el imperio del espíritu matriarcal caído, que tiene que ver con la muerte, bendita la gloria del Eterno. Entonces, el ser humano que está conformado por carne, agua, la carne significa, porque la vida de la carne en la sangre está, dice la palabra, pero el agua, aleluya, es la vida del espíritu. Por eso el espíritu en el principio se movía en la faz de las aguas. Y precisamente por eso Yeshua HaMashiach, en esta lectura que leímos en Juan 1, 29 hasta el 34, establece de manera clara que Juan tuvo que bautizar a Yeshua HaMashiach. Y cuando lo bautizó, entonces cuando lo bautizó, descendió sobre él de manera corporal el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. En ningún otro momento, en esos 30 años más bien, porque ahí tenía 30 años cuando fue a las aguas del Jordán, en esos 30 años en ningún momento el Ruach de Elohim había descendido de manera visible a los ojos de todos, sobre Yeshua HaMashiach, como descendió en el momento mismo que fue bautizado. Ahora bien, mi amado y mi amada, yo quiero que tú entiendas esto. El capítulo 10 del libro de Romanos, el verso 8 y siguiente, establece el nacimiento en lo que tiene que ver con la carne. Oye, establece el nacimiento en lo que tiene que ver con la carne. La palabra dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que hemos predicado. Que si tú creyeres, porque Yeshua HaMashiach tiene una dualidad como ser humano también que era, pero también como ser divino que era. Si tú creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, vino del Padre, murió y resucitó. Si tú creyeres la obra expiatoria de Él como Cordero inmolado, entonces tú eres salvo. Pero ¿cuál es realmente la parte que recibe vida en ese momento? Es la parte que tiene que ver con la carne, con la naturaleza caída, con lo natural. Pero hay una parte que no puede ser redimida por la misma carne, en este caso por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Tiene que ser limpiada y purificada netamente por las aguas. Y por eso es que establece, hay una grandísima discusión con respecto a que si realmente tiene que ver la salvación del alma con que el hombre tenga que ser bautizado obligatoriamente. Y hay un texto que te dice que necesariamente, bendita la gloria eterna, tú tienes que ir a las aguas. ¿Por qué? Bendito y alabado sea el Señor. Porque la parte espiritual tuya no puede ser redimida con sangre.
La parte espiritual tuya no puede ser redimida con sangre, reitero. Porque si la carne ni la sangre heredan el reino de Dios y Dios es espíritu, entonces la sangre y la carne no pueden de ninguna manera redimir lo que tiene que ver con el espíritu. Y por eso es necesario que tú vayas a las aguas. Porque no por coincidencia ni por casualidad el espíritu de Elohim se movía en la faz de las aguas. Y era precisamente porque el hábitat natural del espíritu, como hemos hablado, son las aguas. Y por eso es necesario que tú seas sumergido. Yeshua HaMashiach fue sepultado y su sepultura fue en tierra, pero también hubo una sepultura que tuvo que ver con las aguas. No podía de ninguna manera comenzar su ministerio, ni comenzar a confrontar el reino de las tinieblas hasta que él no fuera bautizado. Inmediatamente fue bautizado, salió de las aguas, entonces fue llevado por el Rúa de Elohim al desierto a confrontar entonces a lo que él había venido a confrontar, que era quitarle el imperio, la potestad, el poder que estaba sobre Hasatán, del imperio de la muerte. Prepararse para ir entonces a confrontar la muerte. Prepararse, bendita la gloria eterna, pero no hubo tal preparación hasta que él no fue sepultado. Y por eso que el enemigo se ha inventado, porque sabe la implicación del sepultamiento en las aguas, se ha inventado un bendito jarrito con 3 gotitas en la cabeza, bendita la gloria del Altísimo, porque sabe que eso no tiene ninguna eficacia en lo que respecta a lo espiritual. Hacemos una primera pausa, con el permiso de ustedes, volvemos de inmediato.
Muebles y electrodomésticos La Magdala. Todo lo que necesites para amueblar tu casa, oficina o apartamento. Muebles en pino, caoba, roble y cedro. Tapizados en la tela que tú prefieras. Gran variedad de electrodomésticos de las más afamadas marcas. Tenemos a la venta las poderosas y bellas motocicletas Dayun. La nueva era del motor. Con alarma, radio y encendido a control remoto. Y para embellecer más tu hogar con ese toque de elegancia y distinción, ven y visita nuestro nuevo departamento de decoración, donde podrás escoger entre los más hermosos accesorios decorativos, importados y con un increíble precio de introducción, perfumes, cremas y colonias de exquisito aroma y muchas cosas más para ese presente a ese ser especial. Muebles y electrodomésticos La Magdala, calle Ucho Álvarez Bogar, número 5, casi esquina Estrellas Adalá, frente al edificio H en Santiago. Teléfono 809-806-5633. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este su programa La Verdad de Elohim. Hoy con el tema, siguiendo este tema interesantísimo, el nacimiento del agua y del Espíritu. Sabemos que su vida está siendo bendecida, indudablemente. Si usted es un hijo de luz, está llamado a interpretar, a entender los misterios del reino de Elohim. Así que no se nos muevan, vamos a seguir con este desarrollo de este programa, que en este tiempo es necesario que todos vayamos entendiendo estos misterios, porque lamentablemente, mis amados y mis amadas, nosotros no atacamos a nadie porque no estamos llamados a atacar a nadie. Estamos llamados precisamente a manifestar el amor que el Abba, el Padre, ha puesto en nuestra naturaleza, y está en nuestra naturaleza inserta. Se despierta cuando nacemos precisamente a lo que somos, hijos de luz. Estamos llamados a dar amor, pero tampoco podemos omitir o cubrir la verdad. La verdad, tarde o temprano, de una u otra forma, por designio del Elohim de los cielos y por las personas que el Eterno haya escogido para traer estas verdades, alguien tiene que decir estas verdades, porque hay demasiado miedo, demasiado temor con respecto a lo que tiene que ver con lo que cree el cristiano. Hay muchas cosas que lamentablemente nosotros conocemos y amamos a nuestros amados hermanos cristianos evangélicos y a los cristianos católicos, que realmente están más distantes todavía, ¿verdad? Por el asunto de la adoración a imágenes o por veneración, que no les gusta a ellos que le digan que ellos adoran imágenes, sino, no sé si que la guardan de recuerdo, qué cosa, pero el asunto es que de una u otra forma hay una conexión con la idolatría que ofende definitivamente el corazón del Altísimo. Entonces, si usted rehúsa a darle apertura, a abrir el corazón para que el Espíritu de Dios sea el que revele la palabra, entonces no hay forma ni manera de que usted pueda crecer espiritualmente, desarrollarse espiritualmente, porque usted está poniéndole un stop al Espíritu de Dios. Bendita sea la gloria del Altísimo. Entonces, este es un tema muy importante que usted entienda, que usted lo comprenda, el nacimiento del agua y del Espíritu. Es necesario que usted despierte para que usted entienda la conformación de su ser. Su ser está conformado, reitero, por una dualidad, la dualidad que tiene que ver con carne y sangre y la dualidad que tiene que ver con el agua. Usted busca científicamente y le va a decir que usted está conformado por un 75, un 73, 75, se dice de un 73 a un 76, pero la verdad es que está conformado por un 75% de agua. ¿Por qué por un 75? Porque hay una cuarta parte que tiene que ver con el derecho de los seres caídos, de los seres que fueron realmente conquistados por Hasatán en su linaje espiritual, en su casa espiritual. Y entonces ese 25% tiene que estar ausente de su ser, y por eso hay un 75% de lo que tiene que ver con la conformación espiritual. Donde el Espíritu de Dios se mueve es en el agua, no en la carne, en la parte que tiene que ver con usted, con el agua. Porque el Espíritu, y usted va a leer, las habitaciones del Abba, lea la palabra,
En el libro de Salmo dice, bendita la gloria del Eterno, que sus habitaciones están en las aguas. Y esto para la mente humana es un asunto muy complejo y difícil de digerir. Y es por eso que la antimachía, creyéndose Dios y haciéndose pasar por Dios, en los últimos tiempos también establece la palabra que va a ser su fortaleza en las aguas, sus habitaciones en las aguas, porque Él se cree Dios, para que podamos entendernos. Entonces hay una parte de nuestro ser que necesariamente tiene que nacer del agua. Lo dice Juan 3:5, citando a Yeshua HaMashiach. Cuando citaba, ya hemos hablado de esto, Yeshua hablando con Nicodemo. Juan 3:5, bendita la gloria del Altísimo. Cuando Yeshua hablaba con Nicodemo, repetimos, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Elohim. Es simple, mi amado hermano, es simple, mi amada hermana. Tú crees en el bautismo en las aguas, amén, perfecto. Y tú, hermano evangélico, lo haces de manera correcta, te sepultan en las aguas, te sumergen en las aguas. Pero realmente entiende lo que es el bautismo y por qué razón eres sumergido en las aguas. Esa es la palabra. Y mi querido amigo católico, mi querida amiga católica y de otras denominaciones que creen en el bautismo por aspersión en 3 gotitas de agua en la cabeza, esto, mi amado hermano, tiene una implicación demasiado grande. Realmente tú no has nacido de nuevo conforme a la palabra, porque es necesario que nazca del agua, y para nacer tú tienes que haber entrado dentro del agua, haber estado dentro del agua. No es posible que tú nazcas con 3 gotitas de agua en la cabeza. Para nacer tú tienes que haber estado en el agua, dentro del agua. Entonces obviamente tiene que ser sepultado conforme a la palabra, sumergido conforme a la palabra, para entonces nacer del agua. Es la forma, mi amado hermano, porque lo espiritual tiene que ver con las aguas. Reiteramos, tú naces de nuevo, ciertamente, naces de nuevo cuando recibe a Yeshua HaMashiach por medio de la palabra, que es el mismo, pero hay un segundo paso. Naciste, tu vida natural, cuando creíste y recibiste a Yeshua como tu Señor y Salvador en tu corazón, realmente naciste en lo que tiene que ver con tu naturaleza carnal, tuviste vida, porque esa naturaleza que estaba muerta va a ser vivificada por medio de la palabra, bendita la gloria del Eterno. Y aunque esa naturaleza no va a ascender nunca jamás, pero la vida de la carne en la sangre está. Y precisamente por eso, porque hay una naturaleza que tiene que ver con la carne, y la vida de ella es la sangre, fue vertida en la cruz del Calvario, la sangre de Yeshua HaMashiach. Pero para que nadie se equivoque y supiera que Yeshua HaMashiach era un ser que era humano y divino, entonces le fue con una lanza abierto el costado derecho, y dice la palabra que de ahí salió agua y sangre. Bendita la gloria de Dios. De manera, mi amado hermano y mi amada hermana, que la palabra establece de manera muy clara lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendito y alabado sea el Señor. Y es necesario nacer de nuevo. Y ahí era que precisamente Nicodemo no podía entender jamás esta conversación, o estas aseveraciones, o estas explicaciones que Yeshua le estaba dando. ¿Por qué? Porque precisamente, repetimos, para poder entender lo espiritual, tenemos que tener una mente espiritual. Y para poder tener una mente espiritual, tenemos que nacer a esa naturaleza espiritual. Porque tú naces. Por ejemplo, los hermanos evangélicos no le dan oportunidad a nadie hasta que no se bautice una persona en aguas. Pero no saben la razón. Obedecen eso, y gloria al Eterno porque lo obedecen, y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en su amor y su infinita misericordia, lo guía, pero lamentablemente no tienen una revelación del porqué de las cosas. Y esos tabúes y prejuicios que precisamente tienen que ver con la religión, que la heredaron de atrás, de donde vinieron, han heredado esos prejuicios y esos tabúes, que son dogmas
impuesto por el hombre, conocimiento de hombre, amalgamado con alguna verdad de Dios, bendita sea la gloria del Eterno, entonces esto crea una situación, como decía Pablo, no guste, no toque, no haga esto, lo otro, pero realmente, mi amado y mi amada hermano, cuando somos guiados por el Ruach de Elohim, por el Espíritu Santo de Dios, estamos llamados a toda verdad, a conocer toda verdad, a seguir la senda de justicia. Es así, pero es necesario que podamos entender lo que tiene que ver con lo espiritual. Vamos a pasar esta parte a mi amado hijo Isaac y seguimos más adelante. Amén, pastor. Con respecto al tema del bautismo, habíamos hecho una serie de programas anteriormente sobre la importancia e implicación del bautismo, y en este programa se ha ido más profundo con respecto a ese tema. Pero habíamos dicho, hermanos y hermanas que nos ven y que nos escuchan, la importancia de que las cosas se hagan tal y como lo establece la palabra. Porque el asunto es que nada de lo que la palabra ordena, nada de lo que la palabra manda o instruye a hacer, lo hace, digamos, al azar, lo hace, digamos, de manera medalaganaria, sino que todas las cosas en la palabra de Dios y en la forma en que Elohim reveló que se tenían que hacer, tienen una razón y una implicación espiritual. Y por eso, en lo que respecta al bautismo en las aguas, la importancia de ser sumergido, que hemos explicado en este programa, el misterio de la vivificación del ser espiritual, porque es esa parte, esa naturaleza del ser, la que precisamente murió por causa del pecado. Bien que hubo una muerte también física, pero lo más trascendente es la muerte espiritual, y que realmente Yeshua, como la divinidad hecha carne o manifestada en carne, vino precisamente para vivificar la naturaleza espiritual del hombre que estaba muerta. Ahora bien, podrá chocarle a algunos, podrá parecerle extraño que nosotros hablemos de la conformación humana, espiritual y natural. Y realmente el que tiene cierto conocimiento de la palabra, el que ha estudiado y conoce la palabra de Elohim, conoce lo que es la conformación tripartita del ser humano. Que nosotros, que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador, la única creación creada a imagen y semejanza del Creador, como Él es un Dios trino, realmente manifestado en tres y conformado en tres, así el ser humano tiene una conformación tripartita de alma, espíritu y cuerpo. Y la naturaleza espiritual del hombre, que es la que realmente está para permanecer por la eternidad, desde el punto de vista de la creación que no conoce la muerte, o por lo menos la muerte como se conoce en carne y sangre, porque el cuerpo muere y deja de ser, pero el espíritu, desde el punto de vista espiritual, la muerte tiene que ver con la separación del espíritu del hombre con respecto al espíritu de Dios. Porque Elohim es la vida. Amén. El espíritu de Elohim es la vida. Él es la vida, la fuente de vida que sustenta a todas las cosas. Entonces, todo lo que está desconectado de Dios, todo lo que realmente no está unido a la fuente de vida que es el Padre, está muerto, porque realmente no tiene lugar con respecto a la vida eterna que es el Padre. Y por eso es que la vida que estaba en el Padre con el Padre se nos fue manifestada en Yeshua HaMashiach, precisamente para que tuviéramos vida en Él, vida eterna y vida en abundancia. Amén. Para que conociéramos realmente al dador de la vida, que es el Padre. Pero con respecto al mismo Yeshua HaMashiach, que siendo hombre a la vez era Dios y tenía la divinidad en Él, y en esto siempre habremos de hacer hincapié en este programa, por la importancia que reviste entender la divinidad de Yeshua HaMashiach. Con respecto a Él dice la palabra, en 1 de Juan capítulo 5 verso 6, este es Yeshua HaMashiach, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Y esa es precisamente la doble conformación con respecto a Yeshua HaMashiach. La sangre que tiene que ver con la vida de la carne, porque está escrito en la palabra que la vida de la carne en la sangre está. Por eso existe una prohibición en la palabra
para el creyente de consumir sangre, porque realmente la vida de la carne en la sangre está, y por eso sangre era la que tenía que ser derramada en la cruz del Calvario, precisamente para la limpieza y la purificación de la naturaleza terrenal del hombre. Amén. Pero asimismo agua, como bien decía nuestro pastor, mi pastor, agua que salió del costado de Yeshua HaMashiach conjuntamente con la sangre, para establecer que Yeshua tenía la doble condición. Amén. Pero lo que hay que entender con respecto a la relevancia o la importancia de que Yeshua tenía la doble condición es que por causa de que él tenía la doble condición, él era el sacrificio acepto, apto, necesario para la limpieza y purificación de la doble naturaleza humana. Amén. Porque precisamente lo que hay que entender es la vivificación de la naturaleza espiritual y de la dualidad del ser. Porque el ser humano ni es 100% puramente animal, pero tampoco es 100% y puramente espiritual, sino que es una convergencia de ambas naturalezas. Y precisamente al volver de esta segunda pausa, vamos a estar explicando, a seguir adentrándonos en la importancia de la dualidad del ser en Yeshua para la restauración de la dualidad del ser en la humanidad. Vamos a una segunda pausa, permanezcan con nosotros. Amén. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Ruan Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut. Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que como tú aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Muchas gracias por continuar con nosotros. Este es el programa La Verdad de Elohim, programa que ha salido al aire para bendecir a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque la justicia es la palabra de Dios y su palabra es precisamente la razón de ser de este programa. Estamos tratando un tema interesantísimo en relación al nuevo nacimiento del agua y del espíritu. Pero antes de continuar, queremos recordarles que La Verdad de Elohim está en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como La Verdad de Elohim. También tenemos nuestro canal de YouTube, donde están todos los programas que, por la gracia de nuestro Dios, hemos podido hacer y emitir hasta la fecha. Y muy especialmente les invitamos a que visiten nuestra página web, laverdaddeelohim.com. laverdaddeelohim.com. En esa página web usted va a encontrar toda la información con respecto a quiénes somos, qué creemos, dónde estamos ubicados en caso de que quiera contactarse con nosotros, y sobre todo va a encontrar ahí todos los programas también que hasta la fecha hemos hecho. Así que los invitamos, ¿verdad? Muy encarecidamente a que visiten La Verdad de Elohim, convencidos, sin temor a equivocarnos, de que su vida va a ser bendecida. Amén. Amén. Decíamos antes de la pausa que la redención del ser humano
en su doble condición, es decir, en sus elementos naturales y espirituales, requería precisamente un sacrificio que también tuviera ambas cualidades. Y en una serie de programas que hemos hecho con respecto a la ley ritual y la ley ceremonial, invitamos a aquellos que quizás no tuvieron la oportunidad de verlo a que vayan a nuestro canal de YouTube, La Verdad de Elohim, y ahí busquen, ¿verdad?, los programas en relación a la ley ritual, que es la misma ley ceremonial, y la ley moral, que es la ley espiritual o eterna. Y hemos hablado de la importancia de Yeshua como el sacrificio que conjuga ambas cosas. Porque los sacrificios animales del primer pacto y la sangre de animales que realmente se vertía en el primer pacto solamente tenían una eficacia temporal sobre la naturaleza animal del ser humano, es decir, sobre la naturaleza física o natural. Pero la sustancia espiritual del hombre, llamémosle la chispa divina, la parte eterna que está en el hombre, requería realmente de un sacrificio más excelso o más excelente. Requería un sacrificio que fuera igualmente divino, que fuera eterno y que proviniera de los cielos, porque el soplo de vida que originó el alma humana no fue un asunto natural, sino que según la palabra fue el mismo Dios el que sopló de la divinidad, el soplo de la divinidad originó la sustancia espiritual del ser humano. Entonces, el mismo soplo de la divinidad, el hálito de vida del Padre, es precisamente el que tenía que redimir la naturaleza espiritual del hombre. Amén. Y de estas cosas hemos hablado abundantemente. Pero en este programa, hablando realmente de la restauración o vivificación de la naturaleza espiritual del hombre, que es mediante el agua, de ahí la importancia del bautismo en las aguas, porque precisamente por eso la palabra establece, por si a alguien le queda dudas con respecto al hecho de que las aguas son la naturaleza del Espíritu, está escrito en la palabra que el Espíritu de Dios, en el principio, donde único se movía, es sobre la faz de las aguas. Sí. Fíjese bien, que la palabra no establece que el Espíritu de Dios se moviera realmente sobre la faz de la tierra, ni sobre flora, ni sobre fauna, sino que su actividad y movimiento era sobre las aguas, porque ese es precisamente el hábitat natural del espíritu y de la naturaleza espiritual. Y por eso es que el mismo Yeshua HaMashiach, entienda bien, siendo el enviado del Padre y el Hijo de Elohim, el Espíritu de Dios no podía descender sobre él hasta que él mismo descendiera a las aguas. No porque él fuera pecador, porque él jamás pecó, sino precisamente por la implicación de las aguas con respecto al Espíritu del Dios Todopoderoso. Era necesario que el mismo Hijo de Dios, habitante en un cuerpo de carne y de sangre, descendiera a las aguas. ¿Para qué? Él mismo se lo dice a Juan el Bautista. Era necesario cumplir con esa justicia. Eso era lo justo, eso era lo correcto. ¿Y por qué era lo correcto? Precisamente porque él, como ser humano, también tenía que hacerse partícipe de la naturaleza del Espíritu al descender a las aguas. Y entonces cuando Yeshua desciende a las aguas y emerge de las aguas, entonces el Rúa de Elohim, el Espíritu de Dios, desciende sobre él. Y ese es el punto de partida del ministerio de Yeshua HaMashiach. Fíjese usted, amigo, amiga, hermano, hermana, que nos ven o nos escucha, la relevancia del bautismo en las aguas con respecto a la naturaleza espiritual, que ni aun el Hijo de Dios en carne y sangre inició su ministerio, ni recibió al Espíritu del Padre que descendió del cielo, previo realmente a descender sobre las aguas. Y es que precisamente la naturaleza espiritual recibe vida y empieza su operación con el bautismo en las aguas. Y esto hay que entenderlo en su justa dimensión. Y por eso decía el pastor, y eso es así, y es la parte central que hay que entender, la parte central que hay que entender, la conformación del ser humano. Porque únicamente cuando entendemos la conformación del ser humano, podemos entender realmente la misión de Yeshua HaMashiach. Porque si Yeshua fue y es el enviado del Padre para la conquista o la reconciliación de los hijos de Dios en la humanidad,
necesariamente tenía que haber una restauración de todos los elementos que conforman al ser humano. Y la restauración de todos esos elementos implica precisamente la restauración de la naturaleza física en la sangre y la naturaleza espiritual en el agua. Decía cuando empezaba mi parte en este programa que el ser humano es tripartito, así como el Dios de los cielos es tripartito, porque tenemos la imagen y semejanza del Padre. Y el misterio es que así como el Padre, Elohim, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno, así mismo en la tierra, los elementos que concuerdan para la conformación de la vida son la sangre, el agua y el espíritu. Amén. Porque son los elementos que se conjugan para la manifestación de la vida terrenal. Bendita sea la gloria de Dios. Amén. Y por eso aquel que vino del Padre y por lo tanto tenía sobre él al espíritu, pero también vertió sangre porque tenía la sangre para la restauración de lo natural. Y también vertió agua porque tenía la naturaleza espiritual. En él estaban los tres elementos necesarios para que realmente hubiera una restauración plena, perfecta, cabal y eterna para el ser humano. Amén. Por eso es que la obra de Yeshua hay que entenderla desde el punto de vista de la sabiduría de Dios. Por eso decimos, y quiera nuestro Elohim, que no nos tomen mala voluntad nuestros hermanos mesiánicos y nazarenos por realmente hacer tanto hincapié en esto. La importancia de entender la divinidad de Yeshua HaMashiach. Sí. Porque precisamente porque Él era Dios y era hombre, es que era el único que podía solucionar el problema del ser humano. Bendita sea la gloria de Dios. Amén. Bendita sea la gloria de nuestro Dios. Amén, porque amén. ¿a qué vino Yeshua HaMashiach? Romanos 8 lo establece de una manera clara, pero hay que entender entendimiento para comprenderlo en su justa dimensión. Es que precisamente Él vino para rescatar a los predestinados del Padre, para que finalmente fuéramos todos hechos conforme a la imagen de Él, para que volviéramos a tomar la imagen de Él, que tiene que ver precisamente con la sustancia espiritual del ser, la parte de Dios manifestada en el hombre, que se restaura a través de Yeshua HaMashiach. Pero para que se diera esa restauración en el hombre, tenía Yeshua que venir a vivificar, no solamente reconciliar con Dios la parte terrenal o corporal, que al fin y al cabo al polvo volverá, sino, más importante, y lo que realmente tiene la mayor trascendencia eterna, volver a abrir el camino con respecto al ser espiritual y al Padre. Porque cuando el ser espiritual es restaurado, entonces al final la misma naturaleza natural o terrenal terminará teniendo restauración. Por eso habrá, usted ve en el libro de Apocalipsis, no te habla simplemente de cielo nuevo y punto. Cielo nuevo, pero también tierra nueva. Porque hay una restauración con respecto a todas las cosas. Porque el agente restaurador del Padre tenía el derecho y conjugaba en sí todas las cosas. Por eso también dijo el apóstol Pablo, hablando de Yeshua HaMashiach, que quiso el Padre reconciliar por medio de él todas las cosas, las que están en el cielo, así como las que están en la tierra. Aleluya. Este es el misterio de nuestro Redentor y nuestro Salvador. En él todas las cosas han vuelto a ser restauradas por la sangre que fue derramada en su cruz, que hizo la paz entre lo natural y lo espiritual. Amén, pastor. Aleluya, bendita la gloria del Altísimo. ¿Por qué creen ustedes, los que conocen la palabra, verdad? Que precisamente Yeshua hablaba de la fuente de agua que salta para vida eterna. Y también hablaba de ríos de aguas de vida que correrían por el interior de los creyentes. ¿Por qué? Bendita la gloria del Altísimo. Es precisamente los ríos de aguas de vida que correrían por el interior de los creyentes. Se está refiriendo a la vida espiritual. La vida espiritual de los hijos de Dios, que realmente ha sido renacida. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Elohim. Así que, amado y amada, debemos de entender por qué hacemos las cosas. ¿Por qué es necesario la vida espiritual? Para poder crecer es necesario el bautismo en las aguas. No hay forma ni manera de que, y eso es correcto, reitero, de que los evangélicos, que es una costumbre,
tienen esa costumbre, es una costumbre correcta, pero no saben por qué. ¿Por qué darle participación a partir del bautismo? Porque precisamente hay un nacimiento, hay un desarrollo a partir de que la parte espiritual, valga esta aclaración reiterativa, la parte espiritual comienza a tener vida a partir del bautismo. Bendito y alabado sea el Elohim de los cielos. Entonces, hasta que usted no llegue a ser sepultado en las aguas, como lo fue Yeshua HaMashiach, no comienza su parte espiritual a vivificarse. Entiéndalo bien, siendo Yeshua quien era, Hijo de Dios, Dios mismo sobre la tierra, para dar el ejemplo, Él mismo tuvo que ser bautizado. Y no tuvo eficacia su ministerio, no hubo poder de Dios sobre este hombre hasta que Él descendió a las aguas. A partir de que Él descendió a las aguas, entonces comienza su ministerio. Es necesario que entendamos esto. A partir de que Él es sepultado en las aguas, que es bautizado, en otras palabras, en las aguas, por Juan el Bautista en el Jordán, entonces comienza a vivificarse su naturaleza espiritual, comienza realmente a desarrollarse su naturaleza espiritual, hasta tanto Yeshua permaneció en el anonimato de los 30 años para abajo, con excepción de que cuando fue al templo y a ser presentado conforme a la costumbre judía, bendita la gloria del Altísimo. Realmente la vida de Yeshua HaMashiach, en su nacimiento, se habla de él por la persecución de Herodes y por el anuncio de su advenimiento por Gabriel, pero después hay un silencio casi total con respecto a Yeshua. ¿Por qué? Porque realmente la vida, mi amado, no es la vida natural, entiéndalo, entendámoslo. No es la vida natural de los seres humanos no tiene ninguna importancia, no necesita ser destacada. La vida espiritual, cuando Yeshua comienza su ministerio, que desciende el Espíritu Santo de Elohim sobre él en forma corporal como paloma, entonces esa era la señal. Cuando el Espíritu de Dios, Juan estaba esperando esa señal y conocía esa señal. ¿Por qué bautizaba Juan con aguas? ¿Sabe usted que no ha habido otro nacido de mujer semejante a Juan aquí en la tierra? ¿Por qué? ¿Quién era Juan? Bendita la gloria de Dios. Era un emisario con una misión muy, pero muy singular de parte de Dios. No podía tener una participación como cualquier ser humano normal, común y corriente, con lo natural. No podía tener una vida natural, corriente. No podía alimentarse como se alimentaban los seres humanos de manera normal, porque él era un hombre que tenía una naturaleza espiritual por encima de los demás seres humanos. Bendita la gloria de Dios. Pero no era por casualidad ni por coincidencia, era porque tenía la encomienda de bautizar con aguas. Y esa encomienda era una encomienda, bendita la gloria del Altísimo, que tenía una connotación trascendente con respecto, aleluya, al plan divino, donde la naturaleza espiritual iba a comenzar a manifestarse. ¿Y con quién comienza a manifestarse la naturaleza espiritual? De manera tan tremenda. Usted no va a leer en la palabra jamás y nunca que nadie confrontó a Hasatán como lo confrontó Yeshua HaMashiach. Usted no va a leer en la palabra, bendita la gloria del Altísimo, que ningún profeta ni ningún hombre de Dios hizo las cosas que hizo Yeshua HaMashiach. ¿A partir de qué y de cuándo? A partir de cuando fue bautizado en las aguas, fue sepultado en las aguas. Ahí comienza a emerger. Ahí comienza a desarrollarse lo que es el ministerio que tenía que ver con el poder del Espíritu. Fíjese que inmediatamente, repito, salió Yeshua de las aguas, fue llevado por el mismo Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh. El mismo Espíritu Santo lo toma y lo traslada al desierto, para entonces comenzar a confrontar a las tinieblas, en la persona del que representa las tinieblas, Hasatán, que es el que tiene los reinos de este mundo. Bendita la gloria de Dios. Entonces, mi amado y mi amada, tenemos que entender la importancia capital que reviste el bautismo en las aguas. Pero no todo el mundo tampoco puede bautizarse en las aguas. Primeramente tiene que haber el paso del nuevo nacimiento, de haber recibido a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador.
En los próximos programas vamos a hablar de lo que es el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, para entonces después entrar a lo que es el bautismo, porque es un segundo paso. No hay tiempo para más. Lamentablemente, llegamos a la parte final, pero nos encontraremos en el próximo programa. Shalom Lekulam. La paz de Elohim sea con todos y todas. En el nombre de Yeshua. Amén. Bendiciones. Amén. Ha culminado tu espacio La Verdad de Elohim. Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio a través de este mismo canal. La Shalom de Elohim llene tu corazón.